Continuamos con esta revisión de la trama de El conformista de Bernardo Bertolucci y nos habíamos quedado en la revisión de esta escena en el tren en donde Julia se dirige a París con un intermedio, con una parada para poder recibir indicaciones antes de llegar a París, y ahí es donde se entera que al que tendrá que asesinar es a su antiguo profesor de la universidad. Continúan su viaje y ya en París es la escena donde visitan la casa del profesor. eh, y muestra mucho esta diferencia que tú comentabas al principio entre la mujer, entre las dos mujeres, entre Ana y Julia, en esta idea de las costumbres italianas, costumbres francesas, la liberación femenina que está mucho más marcada en Francia, el estudio del profesor cuando ya finalmente lo visita y platica con él, en esta alusión muy clara a trabajar la idea de la caverna de Platón, esta figura que representa los niveles epistemológicos del conocimiento humano, pero en clara asociación con el momento histórico que Italia estaba pasando en ese momento. Le recuerda la época de sus clases, noviembre de 1928, y cómo es que, al igual que en esta caverna de Platón que aparece en el libro de la República, también Italia solamente ve sombras en ese momento. Salen entonces del estudio, se abre la puerta y esta figura, esta ambientación de una caverna, es una luz que entra por uno de las ventanas y se proyecta hacia la pared, mostrando las sombras de los personajes. Ahí culmina y es donde vamos a ver el acercamiento de Clerici con Ana y después ya la convivencia entre ellos, esta convivencia que se va haciendo cada vez más fuerte entre Ana y Julia, y siempre con la presencia de Clerici en estas visitas que hacen a la calle, siempre mostrando una Julia muy impresionada por la calle, la ciudad, los aparadores, toda esta idea del flâneur, ¿no? Del paseante que se admira por los aparadores de la Francia de esa época. Así es, y bueno, más o menos en este momento volvemos a encontrar a este personaje de Manganiello, que está en un lugar donde él piensa que está cerca Marcello, aunque no lo puede ver, y pues le está diciendo de que debe cumplir ya con su misión, recordándole esto. Y bueno, después vemos una cena también muy interesante con los cuatro, con el profesor Quadri, con su esposa Ana, Marcello y Julia, donde este profesor le pide a Marcello que cuando regrese a Roma le entregue una carta donde él está pidiendo ayuda para poder regresar a Italia. Y pues bueno, esta transformación ahí que va teniendo Marcello, ya está dudando realmente qué es lo que tiene que hacer, y volvemos a ver a este personaje en este momento de mayor duda de Marcello. Vuelve a entrar en escena Manganiello para entregarle Marcello le entrega la pistola a Manganiello, le dice: no puedo, prácticamente estaba renunciando ya a esta misión que tenía, y el otro, bueno, le recuerda de que si renuncia, bueno, entonces se va a convertir en un desertor y va a traicionar no solamente a la patria, sino a él mismo, ¿no? Posteriormente vemos a los cuatro ir a un lugar a bailar, también en una escena llena de colorido, un gran salón con demasiada gente,
y bueno, se hace ahí un baile. Inicia con Julia y con Ana bailando solas. De pronto toda la gente se empieza a unir en una gran cadena humana. Ajá, y de pronto salen del salón, y ahí Marcello puede platicar nuevamente con Manganiello, quien le dice que debe ser ya lo que tiene que hacer. Regresa toda esta multitud al salón, y de pronto vemos a un Marcello en medio de toda la gente de esta gran cadena. En este sentido, yo lo entiendo, realmente está atrapado, no tiene escapatoria, debe cumplir con la misión, y bueno, es una escena muy, muy interesante. Así es, el manejo de los colores es totalmente increíble, porque en esta especie como de salón que está entre edificios, que es como una construcción exprofeso para un salón de baile, los muros están pintados de blanco y de azul, perdón, de blanco y de rojo, líneas blancas y rojas, y contrastan con el azul del cielo del exterior, formando estos colores de la bandera francesa, en una clara alusión a la época y al momento que estaba viviendo. Y por supuesto, esa escena del baile de Ana y Julia es también paradigmático del cine de la época y de Bertolucci. Luego tenemos ya la escena en donde este momento tan exigido por Manganiello y tan solicitado, que es el del asesinato de esta familia. Entonces ahí vemos ese auto que se presenta, y bueno, finalmente van a ser asesinados Luca, el profesor Quadri, y por supuesto también Ana en esa escena, ante la inexpresividad de Marcello Clerici. Impresionante toda esa secuencia. Quizás no tanto por la violencia o el acto mismo del asesinato, que por supuesto es muy fuerte, pero sobre todo por esa indiferencia de Clerici, porque ya habíamos visto durante el resto del inicio de la película cómo se iba cada vez más fraguando cierta amistad, cierta complicidad, incluso de tipo amoroso, entre Ana y Clerici, y sorprende ese cambio, esa actitud tan importante. Y después tenemos ya el anuncio de la caída de Mussolini, cómo es que él deja el poder, y ya vemos tiempo adelante a Clerici con su familia. Entonces vemos a la hija de Clerici y Julia, que es Marta, la hija, y la llamada de Ítalo, que lo vuelve a contactar para decirle que lo espera en el mismo lugar. Este Ítalo, que era ciego que habíamos visto en la primera parte de la película. Y un cambio muy importante, ¿no?, en Julia, este cambio de actitud, cambio de vestuario, cambio de comportamiento hacia las cosas, una Julia inclusive temerosa de que él salga a esta entrevista con Ítalo. Sí, efectivamente, no solamente la cuestión de la apariencia, sino también dice que, bueno, tiene este miedo de que le vaya a pasar algo a Marcello. Y bueno, finalmente Marcello decide ir, dice que quiere ser testigo de cómo cayó el fascismo,
Y bueno, vemos estas escenas también muy interesantes de cuando él va al lugar donde se citó con Ítalo. Pues estas calles, las personas que están ahí, estas personas que van arrastrando las cabezas una cabeza de una escultura de de Mussolini. Mussolini, pues un poco nos muestra esta Italia en decadencia, un poco Pues producto del cambio ya de del régimen, cambio. ¿no? Uh-huh. Y bueno, Ítalo le dice que está realmente mal económicamente. Y bueno, ahí entra algo muy interesante, una escena también muy intensa, donde encuentra a un joven, aparentemente, bueno, homosexual, ¿no? Uh-huh. Que está en la calle, y bueno, él inmediatamente se le refleja aquello que él vivió con Lino, uh-huh, uh-huh. y de hecho le llama así por su nombre, le dice que si él es esa persona que a él lo acosó en ese momento. Le pregunta por fechas y lugares muy concretos también. Uh-huh. Y bueno, finalmente este joven corre y vemos a Ítalo arrastrado por una manifestación que va pasando en ese momento y queda ahí Clerici sentado, simplemente. Sí, y por supuesto algo muy interesante que tiene que ver con esta cuestión del conformista, porque de alguna manera vemos a Clerici denunciando a gritos a Ítalo, lo acusa de fascista y lo culpa también de haber matado al profesor Quadri y a Ana. Y en una escena fabulosa, esta manifestación de la escena final, cómo es que la manifestación pasa por donde está Ítalo y se lo lleva, la manifestación pasa y ya no volvemos a ver a Ítalo, se lo llevó esa manifestación, ese movimiento social antifascista que ya se lo ha llevado, un poco como para condenarlo. Y esa escena final en la calle donde se ve una mujer que está en una cama moviendo la manivela de un antiguo fonógrafo y Clerici entonces voltea ante estos barrotes de la cama y escucha esa música de corte burgués con la cual iniciamos en la película, cerrando ya a partir de esa escena, pues toda la idea de este personaje que era Clerici, de siempre tratar de acomodarse a las circunstancias, sea a lo que sea, haciendo las acciones que se tuvieran que hacer. Si se tenía que casar, se casaba. Si tenía que cumplir órdenes de cierto régimen, lo hacía. En fin, un poco en esta idea del conformista que nos habla la película, y con esa escena de un Clerici tratándose de adaptar a esa caída del fascismo en la noche, solo, es como termina esta extraordinaria película de Bernardo Bertolucci. Así es, pues una película muy interesante, como ya vimos, por el uso del color, por los movimientos de cámara, el uso de los planos, el manejo del tiempo, estos diálogos tan intensos, tan complejos que tienen los personajes, estos grandes espacios llenos de simbolismos, por todos los elementos que están en él, y toda esta carga ideológica que tiene la película. Y bueno, me parece una gran obra. Es una gran obra de esta película de Bernardo Bertolucci de 1970, ¿verdad? 1970, El conformista.